Buenos días, mi gente, y bienvenidos a Un Café con Romy, espacio que he construido para traerte entrevistas de inspiración y que puedas conocer las personas que han podido lograr descubrir su voz. Hoy me acompaña un invitado muy especial porque está detrás de muchas de esas voces o esos comerciales que has escuchado en algún momento, y se trata de Julio César Palomera, quien en México representa pues una entidad y que hoy tengo la oportunidad de poder conversar con él de cerca, conocer su historia y conocer pues toda su trayectoria. De inmediato vamos a iniciar. Hola Julio, ¿cómo estás? Romy, ¿cómo estás? Qué gusto, es un gusto y un honor estar contigo. Cuéntame un poco de ti, quiero conocer acerca de cómo y dónde te das cuenta que la comunicación es la industria para ti. Claro. Bueno, fíjate, Romy, que esto es muy curioso, porque nosotros somos una familia de locutores. No, mi papá. Mi papá es quien inicia en esta profesión hace ya muchos años. Es la segunda generación de locutores en México. Y entonces, bueno, pues desde que éramos niños, él nos inculcó lo que era locución. Pues no tanto, a lo mejor él conscientemente, más bien fue inconsciente, porque pues nos llevaba a las cabinas de radio, a las estaciones de radio, a contestar los teléfonos, a estar con él, anotando las peticiones de las canciones que entraban. Y entonces eso pues nos llevó a tener una relación con los micrófonos desde muy niños. Te hablo desde los 6, 7, 8 años, cuando ya uno empieza a tener ese contacto con los micrófonos. Ahí nos empezamos a inquietar. Nosotros somos varios hermanos del primer matrimonio, porque pues luego se divorció y tiene, pues, ya sabes cómo es eso, ¿no? No es nada nuevo. Entonces se volvieron a casar ellos por lados distintos, pero lo que sucede es que yo empiezo a ir a las cabinas y a darme cuenta que es algo que me apasionaba. Nunca dejé de estar en la escuela, nunca dejé me titulé como contador público, hice una especialidad en finanzas, pero yo siempre estuve trabajando en las cabinas de radio. Mi hermano mayor fue el primero que inició en esto, y él fue el que me llamó en una ocasión que se requirió de un locutor en las estaciones en las que él trabajaba en aquel entonces, Grupo Arza Radio. Y entonces llegué y ahí fue como yo empecé. En aquel entonces, bueno, ya estaba mi hermano Miguel Ángel también, mi hermano José Luis fue el primero, después mi hermano Miguel Ángel, después yo, y bueno, y de ahí has de saber que nuestros hijos también han sido locutores, los hijos de mis hermanos, entonces somos una familia de locutores, somos muchos, De locutores. una cantidad de locutores desde chicos. Así es como yo empecé en radio realmente mi carrera, pero la realidad, Romy, es que el locutor tiene un campo tan amplio, tan grande de acción, que a lo mejor muchos conscientemente no se dan cuenta, pero es enorme. Y bendito Dios, yo he podido participar en pues casi o prácticamente en todos los diferentes campos que hay dentro de lo que es la locución. Pero esos fueron mis inicios. Y tú sabes que me he dado cuenta y estudiando un poco acerca de tu vida y todas las empresas que has trabajado como tu voz comercial, ¿cierto? Yo me he dado cuenta que has trabajado para muchas pues, marcas, has trabajado para muchísimas empresas, incluso para programas de televisión. Ahora, yo me pregunto que así como cualquier otra industria, tiene sus retos. Y yo quiero conocer cuáles son esos retos que me puedes contar, que sean significativos en esta industria de la locución y obviamente cómo has ido enfrentando cada uno de ellos. Que es bien interesante. La verdad es que, como te decía, los campos de la locución son espectaculares. Yo empecé en radio, pero curiosamente en esa radio en la que tú cuando tenías unas horas libres te decían, oye, ven, vamos a hacer algunos comerciales para la misma estación de radio de los clientes que contrataban tiempo ahí y no traían sus comerciales de las agencias de publicidad. Entonces los teníamos que hacer nosotros. Entonces los locutores de ahí, de casa, ¿no? Y así es como empecé realmente lo que fue la locución comercial, a conocer lo que era la locución comercial. De ahí, después una compañía muy grande, Sony Music, me tomó como voz para sus spots. Y empecé a hacer los comerciales de los discos. Y ahí aprendí muchísimo de un señor que se llama Roberto Arciniaga, que es espectacular. Me enseñó mucho porque esta carrera es mucho de práctica. Sí. Día a día. Te pueden contar muchas cosas, puedes estudiarla, puedes hacer, no sé, lo que tú quieras, pero sí lo que requieres es
práctica, necesitas practicar, estar en ello para que tú puedas ir moldeando, ir viendo en qué forma son tus tonos, el ritmo, la dicción y todo ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, a poco me fui metiendo a lo que es la locución comercial. La locución comercial es un mundo completamente aparte. Realmente, independientemente de la locución de cabina, luego entré a la locución comercial, que es en lo que me enfoqué durante varios años de mi vida. Es donde más dinero hay, la verdad. Hablando de dinero. Al que le interese, digo, es donde normalmente más dinero hay, es porque pues, los clientes, la comercialización y todo esto es donde empiezas a tener más frutos, ¿no? Yo nunca dejé la cabina hasta donde pude. Después ya empecé a tener muchos más compromisos. Sí llegué a tener, pues, Banamex, L'Oreal, pues los que llevan todo lo que son los cereales, Nestlé, todos los cereales de Honey Nut Cheerios y todo ese tipo de cuestiones, Burger King, bueno, yo te puedo decir, llegué a tener 23 marcas como voz institucional en el mismo tiempo, o sea, con diferentes productos, porque no podías repetir, obviamente, ¿no? General Motors, en aquel entonces, cuando se fumaba mucho Viceroy, también tenía los cigarros y etcétera. Bueno, fueron muchísimas campañas, bendito Dios, que tuve y que me fueron dando pues esa pausa y ese conocimiento de cómo manejar lo que era la locución comercial, de líneas aéreas como Mexicana de Aviación, y etcétera, etcétera, etcétera. Muchísimas marcas, en cuanto a marcas comerciales se refiere, en cuanto a ese ámbito, ¿no? Pero fíjate que esa escuela también fue muy buena, la del grupo Arza Radio, porque en esa estación de radio nos empezaban a utilizar para hacer los comerciales que los clientes contrataban dentro de la estación de radio, es decir, no los que venían de agencias de publicidad, sino los que eran los clientes pequeños posiblemente querían hacer un comercial y no tenían dinero para contratar una agencia de publicidad y contrataban a la estación de radio para que se los hiciera. Había un departamento de producción específicamente y ahí es en donde empezamos a hacer la locución comercial. Ahí me empecé a familiarizar con la locución comercial, después me contrató Sony Music como primera compañía grande, vamos a decirlo así, en donde empecé a hacer sus locuciones, las locuciones de sus discos, y de ahí pues salté a todo lo que era la locución comercial, ¿no? Lo que ya son los productos más y campañas grandes como General Motors, como Banamex, como L'Oreal, como Fuji, como llegué a tener alrededor de 22 marcas como locutor institucional, y así fue como entré básicamente a lo que es el mundo de la locución comercial, que pues, dicho sea de paso es la que más frutos te deja en cuanto a dinero se refiere. Pero también estuve investigando que estuviste, como también has participado como en doblaje de voces para algunas películas importantes. Sí. Y quiero saber, sí, fíjate que... ¿cuál ha sido has trabajado con tantas marcas, pero me pregunto, ¿cuál entonces para ti, personalmente, como has representado más trabajo en cuanto a tu voz? O sea, ¿has representado realmente un reto para ti? Pues realmente, como lo mencionas, el doblaje. Porque te voy a decir algo, son actores de doblaje. Ellos son los actores de doblaje, la verdad, yo los respeto muchísimo porque le tienen que dar vida no solamente a la caricatura, y de eso depende también muchísimo el que tengan pues fuerza el personaje y funcione, porque de una u otra forma eso es lo que realmente le da vida a los personajes, ¿no? Y a mí me invitaron a hacer en varias ocasiones doblaje y del que yo te puedo, aunque sea algunos pequeños por aquí por allá, un personaje que sí me quedé durante las diferentes películas que se hicieron fue con Disney y fue la de Tinkerbell. Ahí hay dos personajes que son hadas hombres, que es cuando descubrí que había hadas hombres en la película de Tinkerbell. Ahí aparecieron. Es el mundo de las hadas y hay hadas hombres y hadas mujeres. Y entonces, y ahí había, en la primer película de Tinkerbell, a mí me tocó hacer Clank, a darle vida a Clank en varias películas, y eso es lo que más trabajo me costó, porque claro, es un reto actoral. Tienes que juntar la intención del personaje con la voz, etcétera, etcétera, aunque tuve directores espectaculares que siempre me ayudaron a hacerlo. Pero sí es el que te requiere un poquito de más, bueno, en mi caso me requirió mucho más esfuerzo, pero finalmente lo logré y me encantó. O sea, una experiencia inolvidable y que evidentemente le recomiendo a todos los que les guste la locución entrar en definitiva al doblaje. Es una maravilla.
Pues me he dado cuenta que eres un hombre multifacético y que además de trabajar en locución, eres también CEO de una agencia de talentos, de muchos talentos hispanos, Palomera Group. Háblame de dónde nace pues esta fabulosa idea que representa a tanta gente importante. Yo, cuando llegué aquí a Estados Unidos, a mí, la forma en la que llego aquí a Estados Unidos es porque estaba en unos programas de televisión en los que he participado, que el de 100 mexicanos dijeron y Latina del Precio. Si mal no recuerdo, estaba en la de 100 mexicanos dijeron cuando me hablaron para decirme que habían hecho un casting para de voces latinas, hispanas, para que se quedaran como voz de lo que sería el portal de Univision, univision.com. Así es como yo llego a Estados Unidos, porque hicieron un casting sin yo saber, me incluyeron, así lo hicieron con todos. Ya cuando hubo una final, por decirlo así, ya quedamos 3 finalistas, nos hablaron, nos dijeron si estábamos interesados, que habíamos participado en ese casting. Yo les dije que sí, y bueno, ya nos mandaron los textos para ver cómo se escuchaba nuestra voz directamente con el producto, y ya corrí con la suerte de quedarme yo, ¿no? Así es como yo llego aquí a Estados Unidos. Cuando llego aquí a Estados Unidos, a mí me dicen, ¿sabes qué? Pues mira, es muy bueno que generes una compañía. ¿Por qué? Porque pues aquí por manejo de impuestos y por diferentes cuestiones es importante que tengas una compañía para poder manejarte de la mejor forma posible. Y ahí fue donde se creó Palomera de la Reproducciones. Así es como se llama. ¿Por qué? Porque sí me apellido, yo me llamo Julio César Palomera de la Re. Entonces, y puse Palomera de la Reproducciones Inc. Para que no hubiera mucho rollo, ¿no? Estuviera fácil. Y así es como se quedó el asunto. Pero mi esposa, Alejandra, cuando inició en esa compañía básicamente manejando lo que es mi carrera. Cuando me hablaban para grabar con Los Ángeles o con Argentina, tuve el gusto de estar, perdón que tengo aquí un perrito, fui voz de una estación de Argentina, y yo hasta les hacía el acento argentino para que pudiera quedar bien. Ellos me mandaban los acentos y yo lo hacía. Fue muy divertida esa época. Pero entonces, bueno, yo regresando a esto, mi esposa me empezaba a manejar todo lo que era ese tipo de locuciones, ¿no? Con los diferentes países y demás. A poco a ella le fueron solicitando pues más voces. Oye, aparte de tu esposo, ¿no tienes una voz de un niño, una voz de una mujer y tal? Y empezó a manejar voces. Pero después, cuando empezó a crecer la agencia, entonces le dijeron, oye, ¿y actores? ¿No tendrás a tal actor o tal actriz? Como yo trabajaba en Televisa, yo seguía en contacto trabajando en Televisa porque aquí venía una semana y me iba 3 semanas a México y luego invertimos, fueran 3 semanas aquí y una en México, por los compromisos que yo tenía con Televisa. Entonces yo conocía a muchos compañeros y amigos de Televisa. Entonces los de Miami sí, y empezamos a traer gente en Miami, de México a Miami, para actuación. Y así es como realmente inicia la agencia. Así es como ella desde el día 1 empezó a trabajar en la agencia y fue creciendo, creciendo, creciendo. La realidad es que yo estoy impresionado y orgulloso de ella porque logró que la agencia al día de hoy sea una de las agencias pues más serias en la industria de habla hispana, ¿no? Tenemos socios estratégicos en España, tenemos actores de VIP de todos los países de Latinoamérica. La verdad es que la ha consolidado de una forma bien, bien importante, la ha sabido sacar adelante. Gracias a eso la nombraron recientemente una de las mujeres poderosas de People y también Telemundo la premió, Televisa. Es decir, ha habido grandes reconocimientos a ella por el desarrollo que ha tenido con los talentos y en la gente. Pues no es fácil, pero es muy satisfactorio porque lo ves, ahora sí que textual ves tu trabajo, ¿no? Ves tu trabajo reflejado en las pantallas y la agencia ha caminado muy bien, le ha ido muy bien. La verdad es que nos sentimos muy orgullosos de ella y vamos caminando. Ya tenemos pues más de 15 años con la agencia y va muy bien. Yo manejo en la agencia la parte que es el contenido. El contenido, como tú sabes, a últimas fechas y se ha potencializado las diferentes plataformas digitales. Y nosotros, dentro de la agencia, tenemos a José Alfredo Jiménez, el hijo de José Alfredo Jiménez, y él tiene la historia de su papá. Entonces, con ese gran proyecto es que nosotros estamos empezando ya a producir una serie que va a ser porque es una exclusiva, que vamos a lanzar ya la serie de la vida de José Alfredo Jiménez y que va a ser de las series más esperadas, ¿no? Imagínate, la canción del rey
todos los mariachis la tocan y los éxitos de José Alfredo Jiménez son impresionantes. Muchos no saben que cuando escuchan música de mariachi, el 50 o 60% de las canciones que están tocando los mariachis son los temas de José Alfredo Jiménez. Entonces, sí nos dejan y una cantidad impresionante de canciones. Y él, yo creo que va a ser una de las series pues, más bonitas en las que la gente va a reconocer el talento de ese impresionante cantautor mexicano. Pero quería finalmente cerrar esta entrevista y quería pues conversar, porque como he visto ya todo lo que haces y con cuántas marcas has trabajado y todo lo que has hecho, pues tú sabes que hemos atravesado un año pues muy difícil con esto del COVID y la pandemia. Y muchas personas, tal vez en esta industria, se ven paralizados. Quieren saber cómo lo hago, de qué manera pues puedo posicionarme como talento de comunicación en los medios internacionales, o cómo puedo entonces posicionarme de manera correcta en esta industria de locución. ¿Qué consejo le darías a todas esas personas que nos están viendo, que dicen, no tengo trabajo o este es mi sueño, y tal vez no saben cómo hacerlo? Te voy a contar algo que es algo que pocos saben. Y pocos saben porque apenas se dio este año. Y creo que es bien, bien importante porque esto va a revolucionar, en mi muy personal punto de vista, la vida de los locutores. Y te voy a contar por qué. Porque tú sabes que los locutores tenemos una responsabilidad social con los medios de comunicación, con la radio, con la televisión. Ahora en Internet, pues hay muchísimos comunicadores, locutores de Internet. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Lo primero que tenemos que hacer, mi querida Romy, es estar bien preparados. Eso es súper importante. Cualquier actividad que hagas en tu vida, si te preparas bien, seguramente va a ser exitosa. Y te voy a hablar ahorita de México, pero tiene que ver también con todo el mundo, con República Dominicana y con todo el mundo en general, porque esto es mundial, es global. El examen de locución era complicado porque te hacían varias etapas. La primera era de cultura general, tenías que saber de literatura universal, literatura de México, geografía, tenías que saber comprensión de la... Bueno, te hacían exámenes de comprensión de la lectura y después había otra etapa en la que tenías que hablar de la Ley Federal de Radio y Televisión, qué estaba permitido y qué no, para que cuando abrieras el micrófono no dijeras barbaridades, o de acuerdo al horario también. Otra etapa en la que después de que pasabas esas, te pasaban a la pronunciación de lenguas extranjeras y te proporcionaban pues como una guía para poder y saber pronunciar el italiano, el inglés, el portugués, etcétera. Ahora, en México existe la Asociación Nacional de Locutores de México, que es presidida por la maestra Rosalía Baún. Ella ya venía desde hace mucho tiempo pues dándole vueltas a este asunto de profesionalizar a los locutores, a los comunicadores. Esto es, pues, dada la importancia que tiene el estar frente a un micrófono, pues sí era muy importante llegar a hacer que la locución fuera una licenciatura, como un abogado, como un arquitecto, como etcétera. Es una profesión, porque hay una comunicación muy importante con el público y es una gran responsabilidad. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Bueno, pues fíjate lo que pasó, y ese año es lo que está sucediendo apenas, logró que se generara ya la licenciatura, porque lo logró junto con la Universidad Ejecutiva del Estado de México y están avalados por la Secretaría de Educación Pública. Ellos hacen unos seminarios que son súper buenos en los que te capacitan, pero además son prácticos. Casi poquitas lecturas pero de teoría, pero casi todo es práctico, y te dan una cédula profesional y te dan un título como licenciado en locución. Entonces, creo que estos seminarios de titulación son espectaculares y le sirven no nada más, te van a servir no nada más a la gente que está en México, sino le va a servir a toda la gente en general que esté interesada en prepararse para ser un mejor locutor, porque es una gran responsabilidad. Sí necesitamos tener esa responsabilidad de estar ante un micrófono y poder profesionalizarnos. Eso no había ocurrido. Yo, la verdad, creo que hace muchísimos años en Cuba, ahora ya la hay en México, pero por la pandemia y por todo esto, se puede hacer por Internet. Y además de poder hacer por Internet, ellos te van a hacer el curso, y creo que lo único que requieres es tener preparatoria, porque como va a ser una licenciatura, se requiere tener los estudios de preparatoria. Y prepararte, eso es lo que tienes que hacer, porque todo lo que hagas en la vida, mi Romy, lo que sea,
es en base a tu preparación. Si estás bien preparado, donde te paran, como es el qué buen gallo en cualquier gallinero canta. Tú lo pones en donde sea y vas a ver cómo eso va a ser un éxito total, el que te prepares para ello. Entonces, yo ahorita no tengo el dato en este momento, pero después te lo voy a hacer llegar porque creo o sea, quienes estén interesados lo pueden hacer. Creo que es una buena forma de aprovechar el estar en casa, el tomar una licenciatura que te van a mandar tu CED de comunicación. Es una carrera que vas a tener y la vas a tener avalada por la Secretaría de Educación de México, pero más allá de eso, que a lo mejor en tu país dices, bueno, pues es desde México, pero bueno, vas a tener la capacitación de locutores expertos, de pláticas con profesionales, y etcétera, etcétera, que te va a servir para que te prepares mejor. En el camino, sí les recomiendo, evidentemente, leer mucho, leer en voz alta, tratar de agarrar libros que les permitan tener personajes y hacer cada uno de los personajes y practicar un poquito en su casa porque eso les va a dar dicción, les va a dar soltura, les va a ayudar a poder tener confianza para poder improvisar y que es gran parte de lo que un locutor hace cuando estás en cabina o estás en televisión o estás conduciendo, etcétera, que es la improvisación, porque la improvisación no es otra cosa, mi querida Romy, que conocimiento. Te digo ahorita, háblame de una persona que esté ahí sentada, te va a decir, no, pues no la conozco, ¿qué vas a improvisar de ella? Pues no sé, no puedo improvisar nada, no sé, no te podría hablar de ella. Podría improvisar y si la veo te puedo decir, pues mira, es una persona alta, delgada, etcétera. La podés escribir, pero no puedes improvisar mucho acerca de eso, pero si yo te digo, háblame de ti, tú puedes decir, bueno, mira, yo nací, y lo hice, y mi escuela y la primaria, y mis papás, y a mí me gusta y lo quiero. Es un ejemplo muy básico, pero ¿qué quiere decir? Que si tienes el conocimiento de lo que sea que vayas a decir, vas a poder improvisar horas y horas y horas porque tienes el conocimiento como para poderlo saber. Entonces, para poderlo decir. Entonces, esto es un poquito el tema, ¿no? Prepárense y seguramente les va a ir muy bien. Te quiero agradecer muchísimo porque particularmente he tenido con muchos maestros que me han dado ese mismo consejo. Me dicen, mira, Romy, en este camino hay dos formas de llegar. O el camino fácil, que tú sabes tal vez cuál será, pero también está este camino de mucho esfuerzo y de preparación. Y creo que es una grandiosa recomendación para las personas que están escuchando. No, pues qué bueno, mi Romy. Yo con todo gusto digo lo que yo quiera tus órdenes y como te digo, vale la pena prepararse todos los días, hacer un esfuerzo por ser mejor en lo que tú quieras, lo que sea que quieras hacer. Seguramente te va a ir mucho. Quiero que sepas, me imagino que has venido alguna vez a la República Dominicana. Sí, bueno, Muchas olvídate. veces. Ay. No muchas. Fíjate que realmente he ido 2 veces. Okay. Las dos, una fue, sí, bueno, pues justamente fuimos a que Alejandra diera una plática de la agencia a República Dominicana, una plática que nos encantó, fue muy bonita plática. Y una segunda ocasión que tuvimos el gusto de ser invitados por la primera dama porque Alicia Machado, nosotros como agencia nos invitaron y estuvimos allá con ella, trato espectacular, nos fue súper bien y el lugar, bueno, no puede ser más hermoso, amamos República Dominicana y de hecho queremos regresar pronto porque es un lugar... Ya sabes que está la puerta abierta para ti. Qué linda eres, mil gracias mi Romy, mil gracias, en verdad te lo agradezco. Gracias y gracias a ustedes por conectarse a Un Café con Romy. Hoy ha sido una conversación muy placentera que te da como lección pues perseverar vez tras vez hasta poder conquistar tus sueños. Nos vemos en una próxima ocasión.